fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ciudadana Raquel Castillo Padilla, le comunico que esta Fiscalía ha iniciado una investigación en su contra, con fundamento en la entrevista policial con el agente Alberto Jesús Olavarría, por su probable participación de los siguientes hechos. El día 21 de diciembre del año 2014, usted y quien fuera su esposo, el señor Alejandro Campos Rodríguez, ahora fallecido, se encontraban en su domicilio ubicado en calle Reforma número 321, 5A, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Ambos se encontraban en su departamento, ya antes referido, en una fuerte discusión, en donde se dieron gritos y golpes. Esto originó que usted tomara un cuchillo de la cocina y se lo enterrara, provocándole una herida penetrante en la cara anterior del tórax, misma que le produjo una muerte casi instantánea, por lo cual le hago saber que usted ha desplegado una conducta típica y antijurídica de homicidio doloso, delito previsto y sancionado en los artículos 302 del Código Penal Federal, en relación al artículo 9, 307, 315 y 316 en su fracción segunda, ya que usted actuó con plena voluntad de privar a su marido de la vida. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿tiene algo que comunicar? Su señoría, en respuesta a la formulación de la imputación y toda vez que no haya aclaración de la misma, no tenemos nada que manifestar. Fiscalía, ¿algo más que desea agregar? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla. El día 21 de diciembre del año 2014, la ciudadana Raquel Castillo Padilla sostuvo una discusión con quien fuese su marido, el hoy occiso, el señor Alejandro Campos Rodríguez, en su departamento ubicado en calle Reforma número 321, Colonia Lomas de Chapultepec. El día de los hechos, la ciudadana Raquel se le abalanzó a los golpes al hoy occiso, argumentando que éste la había engañado. Es así que, hechos consecutivos y al calor de la pelea, ella tomó un cuchillo y se lo enterró, causándole una herida cortopunzante en la cara anterior al tórax, en la línea media a 144 centímetros del talón izquierdo, con esto afectando la pared pulmonar. Es así que casi inmediatamente perdió la vida. Hechos consecutivos, se hizo un llamado a las autoridades, a lo que ellos acudieron y procedieron a hacer los actos legalmente procedentes. Lo anterior, su señoría, se encuadra perfectamente en el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 9, 315, 316, 302 del Código Penal Federal. Respecto al artículo 9, entenderemos por dolo aquella persona que, conociendo de la norma del tipo penal, aún así ejerciere la acción delictiva. Tal es así que la hoy imputada es licenciada en Derecho, por ende conocedora de la norma del tipo penal de homicidio. En relación al artículo 302, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro, desplegando esta conducta perfectamente al momento de introducir el cuchillo y privarlo de la vida al señor Alejandro. Consideramos que es calificado toda vez que el artículo 315 y 316, fracción segunda, en relación al hecho, manifiesta claramente que el hoy occiso no se encontraba armado y existió una plena voluntad de desplegar la acción delictiva. Lo anterior, su señoría, quedará corroborado con los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, consistentes en el parte informativo por el agente policial que acudió al lugar de los hechos, que detuvo como presunta responsable a la ciudadana Raquel Castillo Padilla y aseguró el lugar del mismo. También la pericial del médico forense Miguel Valeriano, consistente en un dictamen donde expone las causas de muerte del hoy occiso del señor Alejandro. El ingeniero Manuel Higareda,
perito criminalista, quien recabó todos los indicios del lugar de los hechos. Es así que un cuchillo con el que fue el arma homicida, también una camisa color blanco que contiene rastros de sangre del hoyo occiso. Lo anterior, su señoría, y por cumplir el artículo 19 constitucional en su primer párrafo, y cumpliendo los supuestos, aquel hecho que la ley señale como delito, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reitero mi solicitud para que se vincule al proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. ¿Defensa tiene algo que manifestar al respecto? Sí, señoría. Solicito no se vincula al proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, toda vez que actuó en legítima defensa en contra del señor Alejandro Campos Rodríguez. Respecto de los hechos, pongo a consideración que la discusión antes mencionada fue provocada por el señor Alejandro Campos Rodríguez en contra de Raquel Castillo Padilla, golpeándola de forma violenta, acorralándola, dejándola sin escapatoria y sin evitar ser golpeada. Teniendo en cuenta que la superioridad de tamaño era grande del cuerpo de Alejandro Campos Rodríguez, la ciudadana Raquel Castillo Padilla, temiendo por su vida, lo único que tuvo a su alcance para repeler los brutales golpes fue un cuchillo de cocina, que posteriormente, sin percatarse de lo que sucedía y como resultado de la discusión, lo enterró en el cuerpo de Alejandro Campos Rodríguez en contra de su voluntad. Lo anterior lo encuadramos, su señoría, en la conducta de legítima defensa, previsto en el artículo 15, fracción 4, del Código Penal Federal, que a la letra nos dice: se repele una agresión real, actual o inminente, y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, y siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados, y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Conforme a esto, desglosamos la legítima defensa de la siguiente manera: se repele la agresión ejercida por el señor Alejandro Campos Rodríguez, la inminencia al estar en la casa, un lugar que tiene que ser pacífico, y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios como la vida de Raquel Castillo Padilla. Adecuando al caso la legítima defensa y siendo aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en materia penal del séptimo circuito con nombre de legítima defensa e inevitabilidad de la agresión, tenemos que Raquel Castillo no provocó la discusión y fue la única alternativa que utilizó para defenderse, temiendo por su vida y teniendo a una persona de gran tamaño agrediéndolo. Respecto de los hechos, respecto de la descripción física de Alejandro Campos Rodríguez, se demuestra con los datos de prueba emitidos por el informe de necropsia de servicios periciales, el cual arroja que ella fue identificada como una persona de complexión atlética, de 80 kilogramos de peso y de 1.78 metros de altura. En cuanto al estado psicológico de Raquel Castillo Padilla, se demuestra con el diagnóstico médico de urgencia, el cual arroja que ella se encontraba en estado de pánico, con miedo a morir y que se sentía agredida. Por lo anteriormente manifestado, encontrándonos en una causa excluyente del delito, en concreto de la legítima defensa, reiteramos nuestra petición, la cual es: no se vincula el proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa. Habiendo escuchado la solicitud de la Fiscalía, este tribunal resuelve que vincule a proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla. ¿Tiene algo más que manifestar, Fiscalía? Sí, su señoría. En cuanto a la medida cautelar, manifiesto lo siguiente. Con fundamento en el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo y artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo tercero, fracción primera, vengo a solicitar la prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio doloso, delito previsto y sancionado en los artículos ya antes referidos. Todo esto con el fin de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima, testigos u ofendidos, o evitar la obstaculización del procedimiento.
ya que la hoy imputada Raquel Castillo Padilla tiene conocimientos jurídicos y por lo tanto, al conocer de la pena máxima, podría sustraerse de la acción de la justicia. Es cuanto su señoría. Defensa, ¿tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito no se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, entendiendo que la oficiosidad no es sinónimo de obligatoriedad, por lo cual su señoría está facultada, mas no está obligada a imponer dicha medida cautelar. Entendemos que el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como regla general de las medidas cautelares asegurar la presencia del imputado durante el procedimiento, evitar la persecución del mismo, así como para garantizar la seguridad de la víctima ofendida y los testigos del delito. Ya que mi clienta, la señora Raquel Castillo Padilla, actuó en legítima defensa prevista en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, no es necesaria imponer dicha medida cautelar, ya que, tomando relevancia y con fundamento en la contradicción de tesis 293/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es vinculante siempre que favorezca más a la persona imputada. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con independencia que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al construir una conexión de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es por lo anterior, su señoría, solicito se realice un control difuso de convencionalidad respecto del artículo 167, párrafo sexto, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ponderando con la sentencia del caso Álvarez López versus Honduras, emitida por la Corte Interamericana el 1 de febrero del año 2006, que en su párrafo 68 a la letra nos dice: la legitimidad de la prisión preventiva no proviene únicamente de que la ley nos permita aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida cautelar requiere de un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para buscarla y los hechos que se investigan. Toda vez que se viola el derecho humano a la libertad indefendida y habiendo realizado una interpretación conforme al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sentido amplio y posteriormente en sentido estricto, se llega a la conclusión de que no se acredita presunción de constitucionalidad, por lo cual, considerando el principio pro persona, solicito no se aplique el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se aplique el párrafo 68 de la sentencia antes mencionada, que en lo conducente nos dice que la adopción de esa medida cautelar requiere de un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para buscarla y los hechos que se investigan. Ya que no es proporcional y se pide se respeta el derecho a la mínima intervención, tomando a consideración los elementos de modo y forma al haber actuado en legítima defensa. Es cuando, señores.